Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Según en el momento en que usted se encuentre sintonizando esta entrevista que vamos a hacer a un funcionario del estado de Zacatecas. Y bueno, antes que presentarlo, yo quiero dar las gracias al municipio de Chalchihuites, que tenemos bastantes seguidores, al municipio de Zainalto y lo que es Sombrerete, pero también nos están viendo en otros lugares como en Estados Unidos, gracias a la gente de diferentes partes de aquellos lugares, de otros estados, por sintonizarnos en esta página, la cual se inauguró hace 15 días. Mire, estamos siendo respetuosos de todas las campañas políticas, estamos siendo respetuosos de todos los candidatos y tenemos una apertura bien para todos. Este programa en línea, Derecho Privado, pues se está caracterizando por no ser parcial con algún partido político y tener el respeto a todos los militantes, para que de esta manera nos puedan sintonizar gente de diferentes lugares y diferentes ideologías. Mire, antes de estar con una entrevista amena, una charla que nos va a dejar mucho a toda esta región y que pues, nos va a despejar algunas dudas, yo quiero mandarle a la gente de Zainalto un gran sentido pésame por la muerte del profesor José Ramírez Román. Bueno, yo quiero decirle que Zainalto está viviendo un proceso muy delicado. Lo comentábamos en las redes sociales, lo he comentado en la página web, en el Face y en el periódico, el cual tenemos la penetración en ese lugar, que Zainalto está sangrando desde hace algunos años y que la gente está impotente. Ojalá y que se den las denuncias, que las fuerzas federales, la Sedena, la Semar, se den vueltas y que trate de agarrar a esta gente que no hace más que ser delincuentes de banqueta y que está propiciando un terror muy grande en ese municipio de Zainalto. Pero bueno, vamos a dejar cómo las cosas fluyen y darle nuestro más sentido pésame a nuestro gran amigo, a la familia de nuestro gran amigo José Ramírez Román. Bueno, mire, en este momento, esta es la 12ª entrevista que hacemos para la página web www.derechoprivadotv.com. Decirle que a 15 días tenemos llegando a los 2000 seguidores, 2000 visitas a entrevista directa. Tenemos un conteo de la gente que entra a entrevistas y tenemos ya una buena cantidad de gente que nos está sintonizando en Derecho Privado en línea, agradeciéndole y que pues gracias a ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos y gracias por las personas que reciben la revista que humildemente se les ofrecemos de Derecho Privado de forma regalada, gratuita. Lo hacemos con mucho cariño y créame lo que en estos tiempos de economía nos interesa que usted esté bien informado. Bueno, mire, en este momento se encuentra conmigo el secretario de Educación Pública del Estado de Zacatecas, el profesor Marco Vinicio Flores, y yo le agradezco la humildad que tiene para estar en este humilde foro, en esta página de Derecho Privado, ya que sin titubeos de inmediato dijo, sí voy. Y eso es una muestra de humildad, dado que hay otras personas que dicen, no, yo no voy, y bueno, pues no tienen tanto que hacer con el señor secretario. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo le digo eso porque no sé en qué momento lo vean, si a lo mejor se meten a la página en la madrugada, pues no podríamos decir muy buenas noches, ¿verdad? ¿Cómo ha estado, señor secretario? Muy bien, gracias. Pues un saludo para todos tus seguidores y deseando que este programa siga creciendo y que siga fortaleciendo la información, que es algo importante en esta sociedad moderna en la que la información, la comunicación es determinante para poder estar al día. Lamentando también los hechos que producen consternación de Zainalto, de nuestro amigo Pepe Ramírez Román, y bueno, pues un saludo para toda su familia, esperando que pronto encuentren el regocijo o la calma después de este lamentable hecho. Bien, maestro, vamos a pedir un poquito que el micrófono se lo suba un poquito más. Maestro, algo que nos interesa son, más bien, básicamente esta entrevista es para la gente de esta región. Y muchos padres de familia, gente, nos preguntamos cómo andamos realmente en educación aquí en esta región de Zainalto, Sombrerete, Chalchihuites, Jiménez del Teo, porque luego dicen que andamos bien, otros dicen que andamos mal, pero en voz de usted y datos que usted tiene de primera mano, ¿cómo lo observa? ¿Cómo se está dando la educación? ¿Vamos bien, vamos mal? ¿En pruebas enlace? Bueno, primero haría un balance general del Estado respecto al resto del país. Decirte que en las últimas fechas, los últimos 2 años,
hemos estado creciendo en el resultado de la prueba enlace. En respecto al Estado, estamos en algunas cosas por encima de la media nacional, sobre todo en primarias. En primarias, en matemáticas estamos en un tercer lugar nacional, en español estamos como en un sexto lugar nacional. En el caso de secundarias, en matemáticas también estamos como en un octavo nivel nacional. En español, en secundarias se nos baja poquito, no estamos tan bien ubicados, pero yo lo vería más como un área de oportunidades. Para el caso de la región, yo creo que tenemos un área muy amplia de oportunidades para crecer. Hay muchas cosas, factores que influyen en la calidad de la educación. Nuestro gran objetivo, en este momento trazado tanto por el Plan Estatal de Desarrollo como el programa sectorial específicamente de educación, así como la convocatoria a la que nos hizo el gobernador Miguel Alonso, tiene que ver con la calidad de la educación. La calidad tiene muchos factores, es multifactorial, las que influyen en ellos. Influye el maestro, influye el medio ambiente, el que se desarrolla el alumno y la familia, influye la infraestructura física educativa, influyen las currículas, las políticas educativas que implementamos desde el gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, porque muchas veces se deja de hacer políticas educativas de apoyo a la educación. Entonces, estos factores que influyen en la calidad de manera genérica, vamos buscando poco a poco cómo irlos atendiendo, cómo irlos aterrizando, para subsanar parte de los rezagos educativos con los que veníamos arrastrando en los últimos tiempos. Ciertamente el proceso educativo cuesta mucho. Decía el maestro Jesús Reyes Heroles, cuesta mucho educar a un pueblo, pero cuesta más cuando no se le educa. Por ello hay que invertir en educación, hay que buscar apoyos crecientes, hay que tratar de llegar a la recomendación que la UNESCO establece en materia educativa, que se dedique al menos el 8% del Producto Interno Bruto para educación. En este momento estamos poco menos del 5%, quiere decir que todavía hay una oportunidad muy grande para poder invertir en educación y verlo como una inversión, no como un costo. Ciertamente que en el estado de Zacatecas aproximadamente el 35% de lo que gasta el gobierno del estado se va a materia educativa, y la mayor parte de eso, hablamos alrededor del 90% del gasto, que son un poco más de 8.000 millones de pesos anuales, se va a salarios. Es decir, nos queda muy poco espacio presupuestal para poder pensar en abatir parte del problema de los rezagos que tenemos en materia de infraestructura, de conectividad. Es una de nuestras aspiraciones máximas en este momento, lograr esa conectividad en todo el estado. Desafortunadamente, la dispersión poblacional que tiene Zacatecas nos obliga a ver cómo optimizamos los recursos, sobre todo para este renglón de conectividad. Tenemos más de 3.000 comunidades con menos de 100 habitantes. Entonces es sumamente complicado pensar en hacer llegar todos los servicios a todas las escuelas. Estamos hablando de alrededor de 5.000 escuelas en todo el estado. Lógicamente, donde las áreas urbanas, pues es más fácil hacer llegar los servicios, es más fácil llegar a lograr la conectividad, el equipamiento. Y nuestra aspiración es hacerlo de manera equitativa para los lugares más apartados. En el caso específico acá de la región de Sombrerete, tenemos lugares verdaderamente apartados, tenemos municipios con alto rezago educativo, pero yo lo veo más como una gama de oportunidades. Tenemos que reconvertir el procedimiento y el proceso educativo para que el logro académico sea más eficaz. Yo pensaría mucho en Jiménez del Teo como un área de oportunidad muy grande, pero esto no lo va a poder hacer solo el secretario de Educación. Tiene que ser con la conjugación de autoridades, tiene que ser con la participación decidida de los maestros, y nosotros, las autoridades educativas, estamos obligados a crear ese clima, el clima más adecuado para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo. Entonces tenemos muchos retos, y no obstante que ya estamos por encima de la media nacional, hablando estatalmente, sí queremos fortalecer algunas regiones para que puedan dar esa calidad que aspiramos para poder crecer en materia educativa. Y nosotros tenemos que dar los elementos. Uno de los factores importantes, de los tres más importantes diríamos, yo dividiría los factores más importantes: el maestro, el alumno y el contexto. El maestro es, diríamos, un 30% de factor para la calidad. ¿Qué tenemos que hacer con él? Prepararlo, actualizarlo, seleccionarlo adecuadamente para buscar a los mejores maestros para que den esa calidad de la educación. Así pues hemos realizado concursos de plazas
En el tiempo que nosotros tenemos, llevamos ya 2 concursos, ya abrimos la convocatoria para el tercer concurso de plazas para seleccionar a los mejores maestros. Y lo digo con toda objetividad y con mucha satisfacción. Tenemos una comisión de seguimiento, de transparencia, que nos permite evaluar si estamos transparentemente llevando el proceso del concurso. Ahí hay gente de derechos humanos, del Instituto Estatal Electoral, del Congreso del Estado, de padres de familia, de medios de comunicación, que le dan seguimiento a este concurso. Y en los 2 anteriores no hemos tenido ni una sola impugnación. Esto marca pues que estamos transparentando en los concursos para seleccionar a los mejores maestros. ¿Qué más tenemos que hacer con el maestro? Tenemos que prepararlo y actualizarlo. Los resultados de las pruebas PISA, los resultados de la prueba enlace nos arrojan no deficiencias de los maestros, sino deficiencias del aprendizaje de los alumnos. Yo digo que el promedio de los maestros que tenemos en el estado en cuanto a preparación es muy alta, de los mejores del país. El problema es que los resultados no son tampoco los mejores. Entonces hay un switch ahí que no termina de embonar correctamente. Posiblemente sea la didáctica, posiblemente sea el método que estamos utilizando para enseñar. Por ello tenemos que crear espacios de reflexión entre los propios maestros para intercambiar nuestras experiencias y hacernos de las mejores experiencias didácticas a efecto de lograr que este proceso sea más eficaz. Y así hemos generado ya 3 coloquios internacionales de educación, que también han sido todo un éxito. En este tercer coloquio que acabamos de terminar ahora en mayo, a mediados de mayo, incluso ya tuvimos la participación de gente de otros estados, viene gente de otros países a darnos sus mejores experiencias. En este último, dentro de otros, estuvo Domingo Segovia, un gran pedagogo español. Han estado ministros de educación de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Es decir, tenemos toda una experiencia ya mundial para crear ese clima, ese ambiente de reflexión de qué tenemos que hacer para que sea más eficaz nuestro trabajo como docentes. Así pues estamos creando ese tipo de espacios. Vamos a revisar los talleres generales de actualización. Muy posiblemente este año ya no haya esos talleres generales de actualización en los que luego se repetía prácticamente lo mismo. Hoy pretendemos que sea más la organización de la propia escuela las que nos puede llevar al éxito. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos varios programas que nos han mostrado que aumentamos sustantivamente el resultado de la prueba enlace. El programa de Escuelas de Calidad es un programa exitoso en Zacatecas. Nos ha demostrado que quienes desarrollan estratégicamente un programa de plan de trabajo anual nos da resultados muy eficaces. El programa de escuelas de tiempo completo también nos está dando resultados eficaces. Por lo tanto, aspiramos a que cada escuela tenga ese plan estratégico de trabajo educativo anual, una especie de PETE, un programa operativo, que sea la ruta de navegación de este ciclo escolar, y al margen de tantas reuniones o talleres que luego no nos sirven del tanto, mejor armemos lo que sabemos hacer entre nosotros, socialicemos, tomemos decisiones colegiadas en cada escuela sobre cuál es la ruta que debemos de navegar en cada ciclo escolar. ¿Cuáles son nuestros objetivos de todo esto? La calidad de la educación, pero la calidad de la educación también tiene que medir con una serie de indicadores. Uno de los indicadores es evitar la deserción. Otro indicador es buscar que tengamos menos reprobación para que la calidad la estemos debidamente logrando. Pero además yo digo, en el caso de la reprobación, cuando reprobamos mucho a los alumnos, pues el primer reprobado es el maestro. Entonces tenemos que darle capacitación al maestro para que no suceda justamente eso. Entonces los retos que tenemos son muy grandes, son buenos, son bonitos. Uno de ellos, regreso al hablar de conectividad. En este mundo global ya no podemos pensar al salón de clases como hace 30 o 40 años. Un pizarrón, un quiz, un borrador, el maestro, una lista y unos cuantos libros. Hoy tenemos que pensar en darle otro tipo de herramientas. Computadoras, conectividad. Y bueno, en el asunto de conectividad hemos hecho estudios en el estado de Zacatecas y nos cuesta como 500 millones de pesos lograr la conectividad a menos en un 94%. Entonces es bastante complicado, no tenemos esos 500 millones de pesos, tenemos un déficit presupuestal que tenemos que ir abatiendo, un déficit presupuestal que, bueno, no quisiera, nunca me gusta virar hacia atrás demasiado pensando en echarle la culpa a alguien, pero sí que administrativamente implicaba que debemos de haber tenido más responsabilidad para no ofertar las plazas que no se justifican.
pero esto ya lo vamos regularizando poco a poco. Ahora el asunto es de presupuesto, de cómo lograr esa conectividad y ese equipamiento. Bueno, eso es un reto que vamos avanzando poco a poco. Este año el gobierno del estado ya ha entregado visos pues, de computadoras para los maestros. El próximo año un programa nacional federal viene a entregarles tablets a los chavos de quinto y sexto año. Este año hay un ejercicio experimental en 3 estados, en Colima, en Sonora y en Tabasco, y el próximo año se generalizará para todo el país. Y este ejercicio de tablets nos va a permitir que los niños ya cuenten también con equipo para poder entrar en una dinámica diferente de la didáctica que debemos de hacer en nuestra aula. Nuestro gran objetivo sigue siendo el niño, el joven, que no perdamos de vista nunca que el objetivo de la educación es para que ellos logren resolver su vida. Entonces tenemos que darle las herramientas en la educación para que el niño, el joven al rato tome la determinación de cómo resolver su vida. Ese es el gran objetivo que tenemos, para eso es la educación. Por eso es fundamental la gran cruzada a la que nos convocó el gobernador de educación por la calidad de la educación. Pero la calidad de la educación no solamente tiene que ver pues, con el maestro, también tiene que ver con las autoridades educativas y gubernamentales, con los propios padres de familia, tiene que ver con medios de comunicación, lo que hacen los medios de comunicación, el informar, tiene que ver con la sociedad en general. Como se ha dicho, me parece que es una frase no solamente oportuna o producto de un chispazo de alguien. La educación es tarea de todos. Todos tenemos que entrar a que la educación sea pertinaz, que sea pertinente, que sea efectiva, que sea de calidad. Hay pues muchos retos en materia educativa. Y regresando a tu pregunta, yo creo que en la región hay ejercicios, diríamos, pedagógicos muy exitosos, y hay otros en los que tenemos que buscar cómo fortalecer. Algunos en los que hay que fortalecer son imputables no solo a los maestros, también a las autoridades educativas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente en contrato, y tenemos mucha gente que tenemos que con oportunidad darle la base. El problema de esta dispersión es que muchos maestros de nuevo ingreso no quieren irse a los lugares más apartados. Yo no sé por qué están saliendo con alguna mentalidad diferente a como salíamos hace años, en la que donde nos dieran. Así fuera en la sierra, ya nos quedábamos 2, 3, 4 años y íbamos preparados para quedarnos. Hoy los chavos no, ya piensan en que si es en Jiménez del Teo, en un lugar que no conocen, pues no quieren irse. Y entonces el problema tampoco es de la autoridad en sí, sino es un asunto de actitud en la que todo el mundo tenemos que meternos para poder hacer conciencia de aquella filosofía del maestro rural que seguramente tendremos que retomar para que tengamos esa identidad de clase, ese sentido de pertenencia de clase e ir a dar servicio al lugar más apartado. Indistintamente de esto, estamos pensando para el caso de esta región y de todo el estado, pero fundamentalmente yo lo he enfocado mucho a esta región y a los lugares que tenemos desprotegidos, diríamos, crear un instituto de capacitación para el trabajo. Este instituto puede llegar a muchos lugares con una unidad móvil para capacitar a la gente en que sepa hacer un oficio. Empecemos a pensar en autoemplearnos para poder generar un poco más de forma de vivir y no estar supeditados nomás a unos cuantos programas. Creo, como decía aquel viejo proverbio chino, que no hay que enseñar al niño a comer pescado, sino a pescar. Yo creo que en este caso también tenemos que enseñar a la gente a que sepa hacer algo. El objetivo nuestro pues es que esa calidad de la educación no la podremos medir si el resultado de la educación no sabe hacer nada. Creo pues que deben de aprender o debemos de enseñar a nuestra sociedad a que produzca algo, a que se autoemplee, a que tenemos que hacer conciencia de que el gobierno del estado no puede ser el único empleador. Acá por fortuna tienen varios empleos generados en las minas. El problema es que luego llegan a las minas pero sin saber hacer mucho. Tenemos que enseñarles. En las minas no solamente necesitan mineros, necesitan electricistas, técnicos, necesitan fontaneros, necesitan gente que maneje las pailas. Es decir, hay muchas formas que podemos enseñar para que sean empleados ya con una mejor categoría y no que empiecen de cero. Esos son los retos de la educación en Zacatecas, de que tenemos que enseñar para que puedan servirles a ellos. Dentro de otras cosas, de manera genérica, así abriríamos este diálogo. Maestro, algo que me llama la atención es en esta región la falta de conocimiento de algunos maestros, incluyéndome
yo en lo personal, de que no nos hemos informado y hay gente que nos ha metido ideas en la cabeza en el sentido de la reforma educativa, que es un tema a nivel nacional, estatal, regional, local. Y yo a lo que he visto en el temor de algunos maestros dicen, es que nos van a evaluar, pero si no reprobamos nos van a correr. Y a mí me dicen, si usted tiene contacto con algún funcionario de educación, dígale que los reglamentos son muy claros, que sí se maneja, que nos van a correr, por mucho que quieran maquillar. Entonces, en este caso, que yo tengo la oportunidad de que usted esté aquí en línea, ¿qué nos puede mencionar sobre la reforma y los que tenemos falta de conocimiento para poder entender si a los maestros los van a correr, no los van a correr, o los van a capacitar? Porque yo he mencionado que el maestro es producto del mismo sistema. Él ha sido creado en las normales, bajo programas gubernamentales, y que yo pienso que sí se le debe de capacitar y no ejecutar de forma de una desfasificación. Se puede pegar un poquito más el micrófono, maestro. Cómo no, muchas gracias. Pues tocas un tema fundamental de estos tiempos, un tema nada fácil para poder explicar siempre, o para poder entender también por la complejidad y las sombras que luego empiezan a surgir. Voy a poner un ejemplo muy claro y sencillo. Hace algunos años, cuando nació carrera magisterial, había muchas suspicacias de que iba a haber maestros de segunda, de tercera y de primera y no sé qué. Efectivamente, si fuera desde el punto de vista salarial, diríamos que tenemos diferentes clasificaciones. Pero de entrada todos los maestros no hacemos lo mismo. Hay quienes se esfuerzan más. Y los que se esfuerzan tienen que tener una compensación mayor, porque nuestro objetivo no es prepararnos tanto. Podemos hacerlo. Y el esquema de carrera magisterial se fue pervirtiendo, porque ya más que los resultados en el aula, lo que buscaban los maestros son los cursos, son los doctorados o las maestrías, y muchas veces de ellas en escuelas patito, solo para tener el documento, pero que no se reflejaba en el aula. Entonces, a mi gusto se permitió carrera magisterial y había muchas suspicacias en su momento. Ahora vamos con la reforma, que toca tan interesante, tan importante. De entrada debemos decir que la reforma nace del Pacto por México. Es decir, los tres partidos principales de México, PAN, PRD, PRI, acordaron ese Pacto por México y están considerando una serie de reformas comandadas por el presidente Enrique Peña Nieto. La reforma educativa era necesaria, pero la reforma educativa hoy la hacen solamente desde el punto de vista legislativo, porque la reforma siempre hemos vivido en reformas educativas. Recuerdo 1976, lo de Chetumal, luego se vinieron una serie de reformas y contrarreformas, el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica del 18 de mayo del 92, si mal no recuerdo, y así una serie de reformas que se han detenido. La educación debe estar evolucionando constantemente. Muy recientemente se hizo una alianza por la calidad de la educación, que ya hablaba de la calidad de la educación en gran medida, y hoy lo que hace la reforma solamente es elevar a rango constitucional la calidad de la educación. O sea, ya no basta de pactos, ya no basta de acuerdos. Hoy se garantiza mayor calidad de la educación en la medida que la Constitución y el artículo 3 constitucional lo rezan para que haya una calidad de la educación. Se debe, a partir de ahí, obligar al Estado a que tenga más recursos para lograr esa calidad. Yo creo que no lo han visto desde el punto de vista de que el Estado se obliga más, que el Estado está obligado a garantizar ese artículo 3, más que la exigencia de los maestros o a la sociedad. Entonces tienen que destinarle mayores recursos y se empiezan a garantizar a través de una reforma constitucional. En el sexenio federal pasado se armó en gran medida la reforma. Recordemos que estamos en una reforma integral de la educación básica, la famosa RIE, y había una reforma integral de la educación media superior, la RIE. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es buscar cómo armar entre la educación básica y la educación media superior, hoy que ya es obligatoria. Por lo tanto, la reforma nos lleva pues a garantizar esa calidad, y el anterior sexenio en mucho se enfocó en la reforma curricular. Hoy se ha hablado mucho de la reforma del tercero constitucional, pero no se ve de fondo la reforma curricular y tal vez la reforma pedagógica que necesitamos para poder complementar debidamente esta reforma. Circunscribámonos solamente a la parte legal.
La reforma del tercero constitucional dice que se eleva la calidad de la educación y que estará en permanencia, creo que esa es la palabra que trastoca aparentemente los derechos de los trabajadores, la permanencia del maestro. Pero dice punto y seguido, sin menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Esto es, lo primero de donde parto yo para la reforma es decirle, garantizarle a todo el magisterio que no está en riesgo su trabajo, que no hay ningún riesgo de que pierdan su empleo, y menos aquellos que quieren superarse, que quieren actualizarse, porque hoy la obligación del Estado es darles la preparación y la actualización. La mayor parte de los maestros que estamos en servicio fuimos educados en el siglo pasado y fuimos educados para dar clases en el siglo anterior, no en este. De ahí pues que tenemos que actualizarnos permanentemente. Además, me acuerdo que me decía un maestro en la normal, el maestro debe ser el eterno estudiante. Y así debemos de serlo. Y más hoy en el que vertiginosamente está cambiando la información. Lo que hace 2 o 3 meses fue, si no nos sabemos meter a los sistemas sociales, a las redes sociales, o a través de internet, de la conectividad, estamos desfasados. Tenemos que empezar a aprender a permanentemente estarnos preparando. Por ello, las evaluaciones son para detectar nuestras debilidades, no para descalificar o para reprobar, sino una vez detectadas las evaluaciones, como lo hacemos con nuestros alumnos, a los alumnos los evaluamos, y sería paradójico que nosotros no aceptemos que nos evalúen. De alguna forma nos evaluaban. Acuerdan que cada año al terminar el ciclo escolar nos daban una calificación escalafonaria. Pues es una evaluación un tanto cuanto subjetiva. Pues lo que pretendemos es llegar a una evaluación más objetiva para detectar dónde están nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, y sobre nuestras debilidades orientar los cursos de actualización para que verdaderamente le sirvan al maestro y podamos lograr ese switch que decía hace rato, de que el logro educativo sea más eficaz. Entonces, yo digo que no hay que temerle pues a la evaluación, no se va a retirar a nadie del servicio, en ese sentido se le darán 1, 2, 3, los cursos que sean necesarios para actualizar al magisterio. En donde sí cambia poquito, pero además debo decir algo, aclarar, la reforma constitucional nos lleva a las reformas secundarias, dentro de ellos la Ley General de Educación. Y ahorita estamos apenas en eso, o sea, no se ha terminado el proceso. Se está revisando la Ley General de Educación y seguramente después vendrá la revisión del reglamento. Y la Ley General de Educación, hasta donde yo tengo entendido, se están haciendo foros. El 28 de este mes, si mal no recuerdo, habrá un foro en San Luis Potosí, en donde se están consultando a los maestros para que puedan opinar acerca de estas reformas. Se está pues socializando, consultando y poder aterrizar en una ley general que nos sirva a todos, pero que también garantice la ruta de la calidad de la educación. Y sin menoscabo, desde luego, de los derechos laborales de los trabajadores. A mí me parece pues que nos debe dar tranquilidad de veras eso. Cada cambio que hay, entendemos que hay suspicacias, son normales, pero también hace falta información y yo celebro que me permitas a través de este mecanismo informarme con mis compañeros maestros, con la sociedad, de que no tenga ninguna duda, no atenta contra los derechos de los trabajadores. Sí hay que insertarnos a ver cómo reformamos nuestra Ley General de Educación y más tarde tendremos que hacer el cambio de la Ley Estatal de Educación, más o menos ajustándola, pero ya con nuestras particularidades que nos lo permite la propia Constitución y posteriormente los reglamentos que seguramente implicarán. Entonces, de manera genérica, yo diría que la reforma es para bien, beneficia a la sociedad. A lo mejor sí, aquí debo reconocerlo, lo que acota un poco es a las actividades que el propio sindicato realizaba, que me parece que tenía algo de injerencia ya en políticas públicas, producto de que había un vacío, y los vacíos alguien los cubre. Entonces a mí me parece que el sindicato participaba, con todo respeto lo digo, participaba responsablemente sobre las deficiencias o lo que no hacía la autoridad educativa. Y hoy la reforma acota un poco la participación sindical, lo deja como un espectador, como un vigilante de que las políticas públicas y que los derechos no se trastoquen, pero no atenta contra los derechos. Solamente eso es lo que pasa, se eleva a rango constitucional la calidad de la educación. Ya de cierta forma me deja más tranquilo. Yo pensé que era mi último ciclo escolar, iba a reprobar el examen, voy para afuera. Yo creo que estamos muchos, ¿no? Es importante el diálogo que estamos teniendo, la charla con el secretario de Educación Pública del Estado de Zacatecas. Regresando al contexto de aquí, de esta región, profesor, ahí usted
va a hacer cambios o va a propiciar cambios en lo que muchos maestros nos ponemos, o otros maestros de diferentes lugares se ponen a pensar y analizar en la fusión de las dos regiones, que la A y la B, y hay ese proyecto, y si lo hay, ¿cómo se va a dar para que lo entiendan los maestros? Porque se está rumorando mucho eso. Cuando nosotros llegamos, uno de nuestros diagnósticos nos decía que habíamos perdido toda la parte intermedia de la autoridad educativa. Esto es, a los supervisores los hacían a un lado, y en muchos casos hasta los directores, a los jefes de sector también. Y las unidades estas regionales que fueron creadas hace más de 20 años, en algún momento cubrieron esa expectativa. Para mi gusto las hicieron hacer mal, porque si tenemos un solo sistema educativo en el Estado, no hay razón para tener dos unidades regionales. Es decir, estamos burocratizando demasiado, estamos haciendo muy rechoncho el aparato burocrático de la Secretaría de Educación, y hoy lo que tenemos que hacer es optimizar recursos, sobre todo ante este problema deficitario presupuestalmente que tenemos, y que tenemos que optimizar los recursos. Por ello, recordar que en enero pasado una reforma a la ley de la administración, o más bien con efectos de enero pasado, de 2013, ya no se llama Secretaría de Educación y Cultura, sino SEDUSAC, Secretaría de Educación simplemente, y esto implica que hagamos una revisión estructural organizacional de todo el organigrama de la Secretaría, y nos lleva a que la normatividad nos obliga a hacer una sola estructura regional. No necesitamos dos pagadores, muchas de las veces no necesitamos dos o tres o más almacenistas, no necesitamos dos de control escolar. Es decir, hay estructuras regionales que las podemos optimizar en una sola. Pero además, nuestro propósito, lo decía, para iniciar esta última pregunta, de que habíamos perdido la autoridad intermedia. Por ello empezamos a generar en el Estado la construcción de centros de desarrollo educativo. En estos centros de desarrollo educativo llevamos 6 el año pasado. Pretendemos rescatar la función de los supervisores, porque son la autoridad, al margen de las jefaturas de región, son la autoridad más cercana al maestro, son los que están más al resultado de la prueba enlace, del proceso didáctico, del proceso de enseñanza. Y entonces decidimos que habría que rescatar esa parte y creamos estos centros de desarrollo educativo. Y con estos centros de desarrollo educativo, una vez que rescatamos la autoridad intermedia, no hay razón para tener tanta gente en la región. Para el caso de Sombrerete, ya tenemos el terreno, no tengo todavía el presupuesto autorizado para construir a la brevedad este centro de desarrollo educativo, y esto nos deberá suplir a la larga, no inmediatamente, la región. Las regiones, pues, se requiere de hacerlas una reducción considerable, ir optimizando esos recursos y manejarnos en un sistema único de educación. Si de 1000 gentes que tenemos en las regiones, si quedáramos en 700 o en 500, no pasaría nada, se pudiera administrar correctamente las regiones. Vamos a revisar los centros de maestros también, que muchos de los veces ya no está cubriendo la expectativa para que fueron generados. Vamos a revisar los ATPs y vamos a armar una sola estructura de apoyo técnico-pedagógico junto con los supervisores. Entonces vamos a darle más responsabilidad a los supervisores, no más, sino la que está estipulada en su propio reglamento. Lo que estamos es rescatando lo que ya no se hacía en los últimos 20 años. Bien, maestro, la gente de Sombrerete, padres de familia, alumnos y también profesores, han pedido por medio de los medios de comunicación que se dé más vigilancia por parte de las autoridades educativas a los jefes de servicios regionales. ¿Usted está al tanto del trabajo que están haciendo? ¿Qué medidas va a tomar? ¿Si se van a quedar para el siguiente ciclo escolar? ¿Qué va a pasar ahí? Tendremos que revisarlo. Te decía que en este ajuste de las regiones tenemos que revisar quién está funcionando, quién no, quién está realizando debidamente su trabajo, quién lo hace con profesionalismo. Y bueno, sobre eso no me atrevería ahorita en este momento, particularmente de esta región, a hablar de qué vamos a hacer con los jefes de región. Habría que revisarlo con toda precisión. Son gente que yo respeto, todos los de todo el Estado. Y bueno, pues en su momento podremos optimizar también esos recursos. Muy bien. Queremos preguntarle a la edición cuántos minutos nos quedan. Bien.
Profesor, quiero decirle a la sociedad Sombrerete que el profesor Marco Vinicio es esposo de la conocida licenciada abogada Erika Velázquez Bacio, y yo me imagino que tiene un profundo cariño por este pueblo, que lo ve paseándose por las calles. Hoy anduvimos paseándonos por ahí, y de cierta forma sí le espera algo al pueblo de Sombrerete cuando la Secretaría de Educación Pública, el secretario, se apasea y dice, bueno, yo voy a estar más con los maestros, porque aquí es mi esposa. Distintamente de ello, pues también tengo mi tierra, tengo otras razones. Para mí, yo soy funcionario de todo el Estado. Particularmente, pues sí intenta uno siempre ayudar por los nexos familiares, por lo que sea, pero además es un pueblo bonito. Yo creo que tenemos que buscar, para el caso de Sombrerete, hacer un pueblo más culto. Y no porque sea inculto, sino que si ya es pueblo mágico, tenemos que buscar estrategias que nos permitan difundir más la cultura para retener al turista, para buscar cómo fomentamos otro tipo de fuentes de empleo. Así se está generando en el TEC de Sombrerete una especialidad que llamamos turismo de aventura. Sería la segunda escuela en todo el país. Ya se hicieron las gestiones pertinentes a efecto de crear esa carrera y poder traer a los demás pueblos mágicos del estado a prepararse adecuadamente para atender al turista. Entonces yo creo que habría que hacer un foro, en el caso de Sombrerete, y ver cuáles son los rasgos que clasifican la cultura para poder elevarlos. Eso sería sin precedente algo que nos permitiría pensar en una sociedad más culta. Pero además, no solamente Sombrerete, lo que hay alrededor con Chalchihuites, con Altavista, con Sierra de Órganos. Es decir, tenemos que prepararnos para otro tipo de actividades, no solamente mineras o agropecuarias. Creo que esto lo podemos hacer. Hay varias manifestaciones culturales muy exitosas en Sombrerete que tenemos que potenciar y buscar cómo promovemos otras que no se vean en este momento tan manifiestas. El tiempo en línea, derecho, pero es muy corto. Yo le quiero agradecer. Voy a estar insistiendo con el señor secretario, aparte de que hay una amistad, de que nos dé otra segunda entrevista posteriormente. Que acá por aquí va a andar en los otros días. Es una persona muy ocupada. Pero yo le agradezco al que se haya encontrado en Derecho Privado en Línea. Gracias por sintonizarnos. Gracias, señor secretario, profesor Marco Vinicio. Sintonícenos también en YouTube. Busquen YouTube a Juan García Lazalde y ahí vienen todos los programas de televisión, aparte de la página www.derechoprivadotv.com. Gracias y siga esperando en regalo la humilde revista que nosotros le regalamos con mucho cariño. Gracias, que pasen muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Quien no está ocupado todo el día, pues sintonice a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que usted guste. Métase en nuestra página, métase a YouTube. Gracias, un saludo al productor ejecutivo Jorge Saúl Partida, que nos echa la mano por ahí. Jorgito, ya ponte a trabajar. Hasta luego.